A reencontrar en este su espacio de entrevista 8 en punto. Esta noche, ya lo habíamos adelantado, estaremos conversando sobre diferente temática de la economía de nuestro país. Hablaremos sobre el clima de inversiones, cuál es lo que se vive, qué es lo que se articula en nuestro país para llamar la inversión. Conversaremos acerca de la transparencia, de la corrupción, de todo, absolutamente todo de lo que usted quiere saber. Abordaremos de la implementación de nuevos empréstitos, de nuevos impuestos también para este país. Esta noche en 8 en punto, en segundos, vamos a conversar con el ingeniero Mauricio Chusí, analista económico, pero también expresidente del Banco Central de Reserva. Antes, permítanos, vamos a saludar a Banco Agrícola, porque noche tras noche hace posible el primer segmento de esta, su entrevista, 8 en punto. Y bueno, ya lo habíamos adelantado, con gusto, señores, en estudio le damos esta noche la bienvenida a 8 en punto al ingeniero Mauricio Chusí, analista político y expresidente del Banco Central de Reserva. Don Mauricio, como siempre es un placer tenerlo en su casa. Buenas noches a todos, es un gusto estar aquí en este programa tan visto por los televidentes. Gracias, don Mauricio, por el tiempo destinado, no solamente a esta tribuna de entrevistas, sino que a todos los salvadoreños que están muy pendientes. Don Mauricio, quisiera conversar sobre clima de inversiones. ¿Cuál es la ponderación que usted realiza hasta este momento de nuestro país con relación a algo tan vital para llamar la inversión tanto nacional como extranjera, el clima de inversión? Bueno, yo creo que esta semana, la semana pasada, hubo una presentación de Banco Mundial bien importante sobre cuáles son los factores que más están incidiendo en el tema de crecimiento. Y ellos abordaban el tema del clima de inversión como uno de los factores importantes. Ellos tocaban que hay en el país una baja, ellos atribuyen que el país no crece y que no se generan suficientes empleos y que hay problemas fiscales, todo como corolario del poco crecimiento, y ponían que uno de los principales factores es el bajo nivel de inversión. El otro tema es un poco más complejo y es la baja productividad. Y para salir rápido de esos temas, ahí en baja productividad está el tema de los niveles de educación, en que no hay suficientes años de estudio, la calidad de la educación es deficiente, ponen los costos de electricidad y de logística muy altos, es decir, en el país tenemos costos de electricidad más altos que el resto de Centroamérica, y el costo de mandar un contenedor, de exportar desde El Salvador, es muy alto. Y viene el tema, también ellos le daban mucha importancia en esto de la productividad a el rol de los grupos de interés, es decir, a cómo hay grupos de interés que están peleando por los mercados, y el tema de que la corrupción es un problema. Y el tercer punto, además del bajo nivel de inversión, la baja productividad, ponían el tema de la violencia, altos niveles de crimen y de violencia, o sea, que son los temas que todos los salvadoreños ya conocemos, o sea, nuestra mano de obra poco preparada. Pero entonces, en el tema de la inversión, yo creo que hay que ser un poco más específico. Entonces uno dice, bueno, ¿será realmente qué es lo que está haciendo de que haya poca inversión en el país? Y este es un tema que creo que es importante, y lo primero que surge es hay rentabilidad en el estudio del Banco Mundial. La primera pregunta que se hacen es si los empresarios tienen buenas rentabilidades en este país o no. Si vemos, es decir, para la gente del FMLN, los empresarios prácticamente se están haciendo riquísimos en este país. Los estudios ya comparados de otras economías muestran que la rentabilidad de las inversiones en el sector privado de El Salvador es menor que lo que se obtiene en otros países. Y hay que tenerlo en mente, porque si además de todos los problemas adicionales de los cuales vamos a conversar en esta entrevista, las rentabilidades son bajas, hay menos incentivos para invertir. Y ahí volvíamos al tema de los costos. El Banco Mundial hace bastante énfasis en el tema de los costos de inversión, en los costos de la energía eléctrica, donde sabemos que todavía no se ha depurado ese mercado, y hay muchas sospechas que el mercado de la electricidad está siendo inflado los precios artificialmente. Ahí hay un tema complejo, y hay temas de la logística, es decir, se ve el análisis comparativo de los puertos, y el costo de los puertos de los puertos salvadoreños no es el más alto de Centroamérica, pero es un costo alto. Y de ahí viene
el clima de inversión propiamente dicho. Y ahí sacan un indicador que los salvadoreños deberíamos de ver con preocupación. Desde el clima de inversión, según el Banco Mundial, en vez de mejorar desde el 2008 hasta la fecha, se ha deteriorado. Y en un indicador que se llama el Doing Business, teníamos una posición en el 2008 de la posición 69, y ya ahora estamos hablando de que estamos en el 118. Y lo peor es que no ha habido un año en el que el país vuelva a mejorar en el tema del clima de inversión, sino que el clima de inversión desde el 2008 hasta la fecha se ha venido deteriorando consistentemente. Y yo no sé por qué cuando algunos personeros del gobierno dicen es que los empresarios privados no invierten en este país, entonces es que hay que voltear a ver estos indicadores y decir, bueno, si en una forma sistemática y comparativa con los demás países el clima de inversión de El Salvador se va deteriorando, entonces algo no estamos haciendo bien, a no ser que usted no quiera que las cosas se hagan bien. Entonces, cuando pensamos que para los jóvenes hay que generar empleo, el tema de la inversión es fundamental, porque si no se generan nuevas empresas, ¿de dónde van a salir los empleos? Si las empresas actuales no invierten más, no ponen más maquinaria y no hacen más naves industriales y amplían la capacidad de la fábrica, ¿de dónde van a salir los empleos para los nuevos jóvenes? Y la otra cosa que aparece claramente entre los factores que están afectando el clima de inversión en el país es el tema de los cambios en los sistemas de tributación. Y yo, discúlpenme, pero esto no se lo ha inventado Mauricio Chusí, sino que me estoy basando en el estudio que presentó la semana pasada el Banco Mundial en el Banco Central de Reserva de El Salvador. Entonces, es un estudio en el que han participado los mismos señores del gobierno, ellos han sido la contraparte del Banco Mundial para la elaboración de este estudio, y son ellos los que dicen que los tantos cambios en los sistemas tributarios no ayudan. Y es claro, es decir, ¿qué es lo que dicen los países desarrollados? Los empresarios buscan sistemas fiscales simples, y eso ya está comprobado, no es rocket science, sino que entre más simplificados son los sistemas fiscales, hay menos discrepancia o menos incertidumbre. Aquí, desde el 2008 hasta el 2011, o sea, no hasta el 2015, se habían hecho 13 reformas tributarias. Si le sumamos las reformas tributarias del 2011 a la fecha, probablemente estamos hablando de 15 o 16 reformas tributarias. Y eso genera incertidumbre, y eso en técnica fiscal se llama un sistema fiscal que no es predecible y que no es estable. Y así podríamos catalogar el sistema fiscal de este país como un sistema fiscal no estable y no predecible. El colmo fueron el disparate de la semana pasada, donde aparecen leyes que ni siquiera son elaboradas en el Ministerio de Hacienda. Y ahora ya, por ejemplo, se hacen leyes, se hacen en otras instancias, y así apareció el impuesto a las llamadas telefónicas y el impuesto a la renta de las empresas, lo incrementan del 30 al 35% para las empresas que ganan más de $500,000, y no se dan cuenta de que, en primer lugar, redactan un decreto que, si ustedes lo lean, señores televidentes, se van a dar cuenta de que es un disparate en materia de redacción de una legislación. Y además de eso es absurdo, porque ese impuesto va a generar únicamente, bueno, si se aprueba, lo sancionó el presidente el fin de semana, va a entrar en vigencia el 15 de noviembre. Y en abril los empresarios van a pagar el impuesto sobre el 5% adicional por el periodo comprendido entre el 15 de noviembre y el 31 de diciembre. Eso significa que para tanta urgencia, para los 140 millones que se requerían para el Programa Nacional de Seguridad, en abril del próximo año este gobierno va a recibir aproximadamente 6 o 7 millones de dólares. Y los siguientes 70 millones los va a recibir hasta abril del 2017. Entonces, todo lo que se va a recibir en los próximos 18 meses, o sea, en año y medio,
de ese impuesto van a ser 7 millones. Y aquí voy a citar una frase que está en el diagnóstico del Banco Mundial, que dice: el impuesto sobre la renta del 30% es una tasa relativamente alta en comparación con otros países y podría ser al país menos atractivo para la inversión privada. El Banco Mundial, cuando ya las empresas tenían el 30%, le estaba alertando al gobierno que la tasa de impuestos sobre la renta ya era elevada, y aquí un par de diputados, por queriendo atacar al sector privado, le suben un 5% más y ponen ya no a los empresarios, al país en desventaja contra las tasas de impuesto que hay en el resto de Centroamérica. Incluso sería una de las tasas de impuestos más altas de América Latina. Entonces, ¿qué empresario va a querer invertir en este país donde le cobran el 35% de impuestos cuando en Guatemala le cobran el 30%? Entonces, yo creo que esos arrebatos son lo que producen lo que se llama inestabilidad y incertidumbre y falta de predecibilidad fiscal. Don Mauricio, bueno, usted ha mencionado, sí, sin lugar a dudas, una gran cantidad de indicadores que el Banco Mundial ha esbozado dentro del informe del cual usted ya compartía del mayo del 2015. También he tenido obviamente conocimiento de ese. Yo quisiera conversar sobre un tema que particularmente yo lo he manifestado porque personas que se dedican precisamente a este giro me lo han hecho ver, el tema de la tramitología, y particularmente no solamente el crear una empresa, no solamente el crear en alguna medida un edificio que se tardan más de 2 años en este país y que cuando usted tiene el último permiso los primeros ya se le vencieron, sino que quiero hablar acerca puntualmente del tema de la tramitología, pero en las fronteras y en las aduanas. Es un verdadero dolor de cabeza porque a mí se me acerca todos los días una gran cantidad de personas y me dice, es impresionante. Y tengo que decirlo porque me lo han dicho. Muchas veces, Sergio, tenemos que recurrir a aquel aforismo que decimos, viniendo en sobre se proveerá. Es decir, corrupción, don Mauricio. Por favor, coménteme de eso. Bueno, yo creo que el tema de las aduanas forma parte del tema de todo lo que tú dices, el costo de hacer negocios. Por eso mencionaba el indicador del Doing Business, que dice que todos los años, en vez de estar mejorando la forma para hacer negocios en El Salvador, va para abajo año tras año. Y la tasa de deterioro no es una tasa de deterioro suave. Hemos ido del 69 al 118. Pero ese es un aspecto. Es decir, aquí, en la medida de que surgieron un montón de nuevos empleados públicos que nunca habían estado en la gestión pública, pero que tienen mucha afinidad con el partido de gobierno, porque este es un gobierno más de partido que un gobierno de Estado. Entonces, yo creo que ese tema ha hecho que la administración pública se llene de gente que ha tenido que aprender. Y en primer lugar está el tema del aprendizaje, que ha tardado mucho. Lo normal es que cuando hay cambio de gobierno haya cierta etapa de aprendizaje, pero aquí muchos del gobierno pasado se quedaron en este gobierno. Entonces debería haber sido menor, pero ha sido muy largo el costo de aprendizaje. ¿Se vació el partido en el gobierno, Mauricio? Está bastante ocupado, diría yo, y la fábrica de empleos, como decía el expresidente Funes, fue en el gobierno. No fue que él generó clima de inversión para que en este país hubiese inversiones privadas que generaran esa fábrica de empleos. Pero además de eso, es decir, como todavía el partido de gobierno se empeña en mostrar muchas facetas de la ortodoxia política y de alimentar los odios hacia el interior del partido, que son normales en un partido de la naturaleza como el FMLN, pero eso hace de que muchos de los funcionarios públicos no se atrevan a tomar decisiones a favor de los que están tratando de invertir, porque consideran que están traicionando toda esa retórica antiempresarial y esa retórica anti-sector privado, al darle el permiso a una empresa privada que va a generar nuevas fuentes de empleo. Y por último está el tema que tú mencionabas, el tema de las aduanas. Yo no creo que la corrupción de las aduanas, en este caso de la línea, en el caso de Guatemala, haya llegado
hasta el centro del río Paz. Es decir, del lado derecho, del lado de Guatemala había corrupción, y del lado izquierdo, del lado de El Salvador, no había corrupción. Eso me cuesta pensar que aquí no estaba ese tema. Es decir, los que medio entendemos estas cosas, sabemos que gran parte de la corrupción de aduanas está en el tráfico de contenedores que viene desde Panamá y que pasa a través de este país, incluso para llegar a Guatemala. Entonces yo creo que ahí todavía hay, como tú mencionabas, algunas externalidades que tienen que ser corregidas. Y de hecho los estudios muestran que las aduanas controlan todo el IVA de importaciones, y que no solo los aranceles, y los aranceles a los productos que ingresan al país. Entonces, en temas de administración tributaria, las aduanas es un elemento muy clave y en el que las autoridades tienen que poner mucho énfasis, sobre todo sabiendo que en el país vecino ha habido un problema muy serio con el sistema de aduanas. Perfecto, don Mauricio, amigos televidentes, hacemos la primera pausa en 8 en punto. Quédese con nosotros en segundos, volvemos con mucho más que tenemos esta noche para todos ustedes. Volvemos. Estamos de regreso, muchísimas gracias El Salvador por su preferencia. Don Mauricio, ¿qué más se tienen? ¿Qué otros indicadores? ¿Qué otros elementos sobre el clima de inversiones? Porque es algo que la gente está preguntando, obviamente, y que también más adelante vamos a abordar el tema de pensiones, porque lo que se dice es, mire, traigamos inversión para que se generen fuertes de inversión, pero es importante establecer qué clima de inversión tenemos. Pues sí, yo creo que como veníamos conversando, hay otros temas que aparecen en este estudio, por ejemplo, el costo de la inseguridad y la violencia, que además del costo directo que tienen los empresarios y todos los ciudadanos, porque aquí ya no solo los empresarios, sino que uno en su carácter particular tiene costos asociados a la violencia. Además de eso, el exceso de violencia amortigua la actividad económica. Es decir, cuando hay estos aumentos de la violencia, la gente tiene inseguridad, la gente no sale a gastar, e incluso la gente que vive en las zonas que están más afectadas por la violencia, no gasta porque está pensando, si me toca salir de mi casa, por lo menos quiero tener algo con lo cual volverme a reinstalar. Entonces eso se llama, es una amortiguación, ¿verdad? De la actividad económica, es como un proceso en el que la gente se siente insegura. Además de eso, duele decirlo, pero el informe del Banco Mundial dice que hay entre los empresarios una percepción generalizada de corrupción. No hay tanta queja en las encuestas que aparecen en el diagnóstico del Banco Mundial de sobornos, pero sí hay un 60% de los empresarios que piensan que la corrupción es alta. Y si esto lo comparamos con la misma encuesta en el resto de América Latina, el promedio de América Latina es que solo el 40% de los empresarios piensan que la corrupción es alta. Entonces, el Banco Mundial lo llama que hay una percepción. No dice que está comprobado, sino que la percepción de los empresarios es que la corrupción en este país es muy alta. De ahí surge otro tema que es bien importante, y es la falta de confianza en el gobierno. Entonces hay una percepción de que hay inestabilidad. ¿De dónde viene esto? ¿De dónde surge, según las encuestas que ha realizado el Banco Mundial? De los ataques a la Corte Suprema de Justicia, y de los indicadores mundiales de buen gobierno, que dicen que no hay mejora en los indicadores de buen gobierno en los últimos 20 años. Es decir, esto ya no sería solo un tema de los últimos años de gobierno del FMLN, sino que los indicadores de los últimos gobiernos de Arena también no pudieron crear un sentimiento de confianza, una percepción de estabilidad en el quehacer gubernamental, y esta es una de las percepciones que más afecta a los inversionistas. No se percibe que hay Estado de Derecho, no se percibe que hay seguridad jurídica, y eso afecta. Y de ahí viene el tema de la polarización, que todos la vivimos día y día, pero se considera que la Asamblea Legislativa de El Salvador, según el estudio del Banco Mundial, es la Asamblea Legislativa más polarizada de toda América Latina.
Y están los análisis, y podemos mostrar las gráficas, que muestran claramente que la Asamblea Legislativa nuestra es la más polarizada. Y probablemente, si le preguntáramos a los empresarios, también encontraríamos otras características adicionales de nuestra Asamblea Legislativa. Y finalmente aparece el tema de la incertidumbre que generan los déficits fiscales. Es decir, los déficits fiscales suelen generar mucha incertidumbre, y cuando vemos que esos déficits fiscales no hay una política fiscal definida, sino que es un proceso de mucha improvisación, en el que uno ya no sabe realmente qué es lo que va a pasar, sino que de repente unos diputados deciden poner un impuesto y el ministro de Hacienda no le importa si hay coherencia o no hay coherencia de ese impuesto con la política económica, sino que dice, bueno, si ustedes quieren aprobar ese impuesto, apruébenlo. Y el impuesto ya fue aprobado del último 5%, pero no existe una política fiscal que permita que los inversionistas puedan saber qué es lo que se persigue o a dónde se quiere llegar. Ahora, tú mencionabas el tema del Congreso, y yo creo que vale la pena tocarlo. Finalmente, decir, hace un poco que tú mencionabas el tema, el Congreso del fin de semana del FMLN, a mí me ha llamado la atención ese lenguaje tan confrontativo que ha salido. Y si bien uno dice, es lógico que el FMLN, con su concepción ideológica, salga a atacar con esa virulencia al sector privado, salga a decir que hay que destruir el modelo neoliberal, salga a decir que hay que tener política monetaria, incluso a plantear la duda de que si va a continuar la dolarización o no. Pero yo creo que es poco responsable plantear estas cosas, pero además de eso hay un componente en el que falta un poco más de análisis y de racional, de pensar bien qué es lo que se va a decir y qué es lo que no se va a decir. Por ejemplo, hay una dirigente del Frente que sale diciendo que El Salvador, la desigualdad económica es excesivamente grande y hay que corregirla. Pues resulta que los indicadores del gobierno en materia de desigualdad dicen que en América Latina el país que tiene menos desigualdad es Uruguay. Y no me van a creer los señores televidentes, según los datos del gobierno, el segundo país que tiene menos desigualdad, es decir, los dos países que van a la cabeza en materia de desigualdad económica, es primero Uruguay y segundo El Salvador. En América Latina. En América Latina. Entonces El Salvador, en vez de ser un país que tiene altos niveles de desigualdad, es uno de los países que tiene mejores indicadores de desigualdad económica. Y eso lo tienen que saber los dirigentes, son las cifras que están saliendo del gobierno. Entonces no pueden plantear el tema de la desigualdad sin ver las cifras que ellos mismos generan. Ahora, ¿qué quisieran ellos? Que la desigualdad desaparezca. Esas utopías no existen. Ni Venezuela, ni Brasil, ni Argentina, ni Ecuador, ni Bolivia, que son países que tienen 10, 15 años de estar manejados por partidos de izquierda, han logrado superar lo que se ha hecho en El Salvador en materia de desigualdad. Entonces, hay que ubicarse. Otra dirigente y otra de los acuerdos del Frente hablan del tema de la evasión y la elusión fiscal. Y yo me atrevo a decir que pocos conocen el tema de la elusión. Pero además de eso, es decir, aunque la evasión fiscal es fuerte, ya en los sectores formales de la economía, todas estas 15 o 16 reformas tributarias han venido gravando a los mismos, y ya las fuentes de evasión puramente dichas están bastante cerradas. No quiero decir que no hay elusión, porque todavía hay muchos incentivos que los utilizan empresas, y es una de las tareas que están pendientes del Ministerio de Hacienda, de decirnos quiénes son las empresas que gozan de esos incentivos y que tienen derecho a eludir impuestos. Pero aquí no hay que equivocarse. Buena parte de la evasión fiscal viene de los sectores informales, muchos de ellos, porque aquí no estamos, y a mí me gusta aclarar, que cuando hablamos de los sectores informales no hablamos de la señora de los canastos, ni la de la dueña de una tiendita, sino que estamos hablando de los grandes mayoristas
que están en el sector informal única y exclusivamente para evadir impuestos. Hay empresas muy grandes en los mercados que prácticamente no pagan un centavo de impuestos. Y gente que simple y sencillamente no quiere tributar de ninguna manera. Porque hay empresas que tributan y que puede ser que el Ministerio de Hacienda les logre encontrar algunas fallas. Y después de eso viene el proceso de decir, bueno, ¿es esto correcto o no es correcto? El Tribunal de Apelaciones y por último la Sala de lo Contencioso. Pero esas empresas, muchas de ellas no están ni registradas ni existen en términos formales. Y ahí hay un gran campo. Y lo otro que tienen que saber los señores que tanto comentan sobre el tema de evasión y elusión fiscal, y que me parece a mí que hay desconocimiento del tema, y creo que sería bueno que el ministro de Hacienda les explicara la forma como se calcula eso, porque probablemente algunos han de creer que la evasión se calcula sabiendo quiénes son, cuánto tenía que pagar fulano y pagó tanto. No, estas son fórmulas, son modelos que han venido los organismos internacionales desarrollando que permiten estimar qué tanta evasión hay de renta, qué tanta evasión hay de IVA, pero son estimaciones. Y después de que uno tiene las estimaciones, tiene que ver, hay una parte de los impuestos que no se puede recaudar en ninguna parte del mundo. Aún en países como los Estados Unidos, donde hay cárcel por evasión, hay una cantidad de impuestos que el gobierno no puede determinar. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de transacciones que se realizan y que no se pueden llegar a tasar. Entonces, cuando hablamos de esos montones de millones, ¿cuánto es lo que por eficiencia en la administración tributaria se podrá recaudar? Adicional a lo que ya se recauda, no es mucho, pero sí se podría aumentar la base tributaria. Ahora, este análisis, don Mauricio, viene en la línea dirigida por la iniciativa de crear una comisión para en algún momento articular penas contra aquellas personas que no paguen los impuestos y que indistintamente que los paguen van también a recibir cárcel. Y es que esto se lo comento en alguna medida porque hemos visto nosotros en El Salvador, y yo como abogado que soy, y obviamente dentro del ejercicio penal propiamente, yo he visto personas, don Mauricio, que no es porque no lo quieran, sino que es porque no pueden pagar, por ejemplo, en alguna medida, el delito de retención de cuotas laborales, las AFP, el delito, por ejemplo, cuando usted no paga a un empresario el tema de sus impuestos, el IVA, porque de pronto empieza a tratar como a jugar y muchas veces ya están técnicamente quebrados, pero no tienen ningún salvavidas. Y quebrados estoy hablando de la quiebra, ve que es un término obviamente técnico que el Código Civil y que lo traslada al Código Mercantil, pero que no tienen un salvavidas para salir adelante en todo este tema. Bueno, yo creo que tú planteas una cosa muy importante. Volvemos a la irresponsabilidad y la falta de conocimiento de algunos diputados y de algunos funcionarios. Se desbocan diciendo que hay que poner cárcel, pero nadie habla de que en los países donde hay cárcel normalmente hay una ley de quiebras. Entonces el empresario que se encuentra en que su empresa se le está deteriorando, va donde un juez y se acoge a la ley de quiebras, y el juez tiene como primer objetivo tratar de salvar la empresa. Aquí es como que el primer objetivo es ver cómo se hace para quebrar la empresa. No hay que buscar la forma de ayudarle a ese empresario, sea mediano, grande o chiquito o muy grandotote, sino que aquí como que la lógica es que este quiebre. Y como no pagó los impuestos, ya es culpable. En otros países, lo primero que se hace es que el empresario que se empieza a sentir de que no tiene capacidad económica para cumplir sus obligaciones patronales o sus obligaciones fiscales, recurre a la ley de quiebras, va donde un juez y el juez se dedica a tratar de estabilizar la empresa y a llegar a acuerdos con los acreedores. Recientemente vimos un caso de un empresario de la construcción que ha sido condenado a 10 años, porque la construcción es una industria que sube y baja y que hay muchos imprevistos. Una tormenta le puede deshacer a uno
costarle cientos de miles de dólares. Entonces, a lo mejor el empresario trató de pagar, pero su empresa entró en quiebra y como la construcción, yo que lo veo a las cifras económicas, tiene como 6 años de estar negativa, y la construcción no crece, y de los 35,000 empleados que habían han bajado a 12,000 empleados. Las compañías que estaban en el sector de construcción se vieron prácticamente, muchas se han visto afectadas financieramente. Como no hay ley de quiebras, muchas de esas empresas están en dificultades para cumplir con sus obligaciones. Entonces, yo quisiera que los que hablan de cárcel para los evasores fiscales, que vieran el tema de la necesidad de que haya una legislación que evite llegar a los extremos y que piense primero en salvar a las empresas que en meter presos a los empresarios que luchan día a día en este país con condiciones muy adversas, tales como las que mencionábamos en el tema de clima de inversión. Y el otro tema que yo creo que hay que ver con toda esta verborrea y este ataque tan sistemático al sector privado, es que si no son los empresarios los que generan los empleos, ¿quiénes son los que lo van a generar? Si el Estado no tiene dinero ni para mantener los niveles de inversión pública que hubo el año pasado. Ok, hacemos otra pausa en 8 en punto, en segundos, volvemos. Estamos de regreso a El Salvador, queremos saludar a la Caja de Crédito de Colón, como todas las noches, es parte activa de la entrevista 8 en punto, al igual que usted. En la parte inferior de la pantalla van a salir la gran cantidad de comentarios, ahí los tiene que usted nos traslada esta noche. Usted me hizo recordar, don Mauricio, a un empresario que obviamente no me ha habilitado para que diga el nombre, un empresario lácteo que por muchos años trató de sacar su empresa adelante y no lo pudo hacer. El tema es que es bien complicado cuando usted tiene una empresa y de pronto tiene que pagar todo el mosaico de impuestos que tiene, adicionalmente ya tiene que como un valor agregado la renta, las famosas maras para entrar a la colonia, la mordida a aquellos empresarios para que le den o no los permisos. Es decir, ¿cómo se sale adelante de este tema, don Mauricio? Bueno, el gobierno debería hacer un esfuerzo. En primer lugar, por eso he estado insistiendo yo en que el gobierno caiga en la cuenta, que si no existe inversión privada, que si ocurren todos estos percances que desincentivan la inversión privada, pero que además de ellos se empeñan en hacer una ley que permita llevarlo a uno a la cárcel sin que exista una ley de quiebras, lo que estaríamos haciendo es probablemente complicando más la vida de medianos y pequeños empresarios que no tienen abogados que puedan apelar a las diferentes instancias. Ahora, yo estoy claro de que hay muchos impuestos en los cuales las empresas apelan, porque a nadie le gusta pagar impuestos y las empresas tienen su derecho de nombrar a sus abogados que vayan a las diferentes instancias. Y lo que no me parece a mí es que se consideren que son evasores por el hecho de defenderse. Y ahí es interesante sacar a relucir el tema que hablaba la gente de Coexport. Así como los funcionarios se llenan la boca hablando de cuántos son los impuestos que los empresarios no han pagado y que están peleando en los tribunales, deberían de decirnos cuánto es lo que el Estado le debe a los empresarios. Cuánto es la deuda flotante, cuántos son las compras que ha hecho el gobierno que no ha pagado, los 50 y pico millones de dólares que le debe el Estado a los exportadores y otra gran cantidad de retenciones e impuestos que ya el Ministerio de Hacienda está obligado a devolverle y que arbitrariamente o porque el hecho de que no tiene dinero el ministro no los devuelve. Y eso yo creo que hay que ponerlo en la misma cama, como dicen. En la cama los que no pagan impuestos, pero en la misma cama deberían de estar los que no devuelven los impuestos que han cobrado y que deberían de devolvérselos a los empresarios. Don Mauricio, una gran cantidad de amigos televidentes preguntan, y imposible que usted me acompañe esta noche, que yo no le pida en alguna medida muy sencillo un pequeño esbozo de cómo usted visualiza las pensiones en este país. Yo sé que no hay una postura oficial hoy por hoy sobre este tema. Sin embargo, mi pregunta es esta, porque yo he conversado en esta tribuna de entrevista con una gran cantidad de personas y me dicen, pregúntele a don Mauricio si verdaderamente el sistema de pensiones está quebrado o el gobierno necesita liquidez. Yo se lo planteo así. Yo creo que no, las preguntas como que no están
adecuadamente formuladas. Primero, pero voy a tratar de contestar. El sistema de pensiones no está quebrado. Lo que pasa es que el sistema de pensiones ha recibido, no es un sistema de pensiones ya que puede seguir funcionando. Y hay los que han estado discutiendo el tema de pensiones deben de presentar propuestas. Yo creo que la única propuesta que hemos visto hoy es una propuesta huérfana, porque el ministro de Hacienda dice que no existe esa propuesta, el gobierno dice que no hay propuesta. El que se le llamó Plan Cáceres. Entonces, simple y sencillamente, ese planteamiento quedó huerfanito. Pero no he visto, aparte de la propuesta que presenta Funde, que es un trabajo hecho por Carlos Pérez, que tiene algunas propuestas. Pero el sistema de pensiones tiene algunos hechos reales que hay que abordar. En enero, el 45% que estableció la ley, el mismo ministro de Hacienda, el actual ministro de Hacienda, fue a la Asamblea Legislativa a pedir que le aumentaran de 40 a 45% el cupo para que las AFP puedan comprar lentes. El próximo año ya el 45% se sobrepasa y el ministro tendrá que ir a la Asamblea a pedir que le aumenten de nuevo el cupo. Primer problema. Segundo problema, el próximo año lo que recauda el sistema de impuestos, las AFP, ya no alcanza a adquirir todos los certificados que se tienen que emitir. Entonces ya no hay suficiente dinero recaudado para eso. Y en tercer lugar, hay una resolución de la Corte Suprema de Justicia que dice que las tasas de interés que tienen que pagarse por los SIF tienen que ser tasas de mercado. Desde el 2014. Sí, y eso cuesta 150 millones o 200 millones, dependiendo de cuál va a ser la tasa que apruebe la Asamblea Legislativa, y no hay dinero para pagarlas. Entonces, simple y sencillamente, el sistema para el próximo año ya no es operativo. Entonces, las soluciones tienen que ser prácticamente inmediatas y esto hay que solucionarlo, le guste a quien le guste, como decía un famoso personaje. Ok, pausa, señores. Muchísimas gracias, estamos de regreso, llegamos al final de la entrevista 8 en punto. No nos resta más que agradecerle, don Mauricio Chusí, el tiempo destinado para la entrevista y para todos los salvadoreños que noche a noche están pendientes. Muchísimas gracias, señor. Gracias a ti, Sergio, por invitarme y gracias a ustedes por tener la cortesía de escucharme. No, gracias a usted por hacernos parte de su agenda. El Salvador, muchísimas gracias. Una vez más, soy Sergio Méndez. Hoy martes 10 de noviembre del 2015, así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Si le gustó la entrevista, coméntela mañana. Pase muy buenas noches, que descanse y una vez más, que el Señor nos bendiga a todos.